Buenas tardes amigos, aquí estamos en otra más de nuestras charlas sobre humanidades, cultura y todo mezclado. Voy a hablar hoy de uno de los temas que mucho me gustan y que mucho conozco por amor, por gusto, por entusiasmo. No lo he estudiado sistemáticamente, no soy un experto en esa área, pero mi entusiasmo me hace sentirme absolutamente ducho en estas lides que les voy a mostrar hoy día. Me refiero al lenguaje y los conceptos que de allí se derivan para la comprensión de la realidad. Me parece fundamental para nuestro autoconocimiento que sepamos que los límites del lenguaje son también los límites de nuestra comprensión del mundo y que por lo tanto lo más estrecho que es uno denota lo más angosto que resulta el recorrido del otro. Hay una especie de dependencia mutua entre esos dos fenómenos y es lo que quiero explicarles ahora. Veamos. Recuerdo que habíamos quedado en las teorías de Maturana, pero debemos llegar hasta ahí. Maturana no era un lingüista, no sabía demasiado sobre el lenguaje, él mismo lo reconoce sin problemas, sabe y mucho sobre biología, pero para hablar del lenguaje es necesario conocer otras disciplinas y otros mundos, porque en general ha sido mal interpretado el mensaje de Maturana con respecto al lenguaje. Mire, voy a hacer una comparación o en realidad también una distinción, es ambas cosas, de las relaciones entre lenguaje y realidad. Así lo dije, porque son dos entelequias, es decir, dos conceptos que no tienen existencia en sí, que solo los usamos como referente. En realidad, el lenguaje lo voy a transformar en otras prácticas humanas y la realidad la voy a derivar en otras percepciones humanas y de estas otras nociones es de las que sí voy a hablar. Pero veamos. Primero, con respecto al lenguaje y a la realidad, el propio Maturana había afirmado que los límites del lenguaje son los límites de nuestra realidad. Y eso se ha utilizado y tergiversado. Se ha utilizado sin mucho conocimiento y se ha tergiversado probablemente sin mala intención, pero con resultados nefastos para la comprensión del lenguaje y de las relaciones humanas. ¿Por qué? Porque el lenguaje en realidad es, lo voy a poner entre comillas, es una facultad, por decirlo así, una facultad humana, una capacidad humana, pero no es un hecho en sí, ni es una materia estudiable. Lo que uno puede estudiar dentro del uso de esta facultad humana son los hechos del lenguaje, las conductas del lenguaje. Y ahí podemos hablar de elementos que podamos observar y reconocer. Por lo tanto, yo les voy a hablar de conductas lingüísticas o comportamientos que se producen dentro del lenguaje, porque el lenguaje mismo es una abstracción como concepto. Lo mismo ocurre, cuidado con este paralelo porque no quiero ser antojadizo, lo que quisiera que se entendiera el nivel en que eso está para después aterrizarlo para todos nosotros en el uso que le damos. Lo mismo ocurre, digo, con la noción de realidad. La realidad es un mundo material y concreto que nos rodea por fuera y por dentro. Digamos que la realidad es la existencia del universo entero. Y ese universo existe. Si existe, tengamos nosotros noción o no de él. Es decir, no es cierta la afirmación de que solo existe aquello que existe en el lenguaje. Hay varios niveles de realidad entendidos así. O dicho de otra manera, si yo voy caminando por un sitio donde va a desplomarse un árbol, el que yo ignore al árbol, o no conozca su nombre, o en vez de árbol lo llame baum, tree, árvore, arbre, da lo mismo. Me va a caer en la cabeza igual, quiéralo yo o no lo quiera. Quiero decir, hay una realidad material allí afuera que existe con independencia de nuestros sentidos y con independencia de nuestra pomposa noción del lenguaje. Da la impresión de que esta idea de que solo nombrando las cosas mediante el lenguaje existen en la realidad es un intento de darnos a nosotros mismos cierta omnipotencia a través del lenguaje, lo que evidentemente es falso y no funciona. Sí existe la idea de que lo real tiene manifestaciones físicas. Ok, entonces, así como el lenguaje es una facultad, la realidad es un elemento físico que puede estar más allá de nuestros límites, sí, sin duda. Más allá de nuestra capacidad de observación directa, sí, sin duda también. Pero en ambos casos, lo que queda de la realidad son, yo lo voy a llamar
miren aquí, lo real, y también lo voy a poner entre comillas, así como puse la facultad. ¿Por qué? Porque lo real, en realidad podrían ser los reales, son las diferentes lecturas que yo puedo hacer de la realidad. Yo la puedo interpretar, la puedo exaltar, la puedo temer, la puedo denostar, la puedo despreciar, la puedo ignorar. Y eso no le cambia su nivel de existencia. Lo que sí hace es cambiarle su nivel de importancia o de repercusión para mí, pero no sus cualidades físicas. Aquí se mantiene esta afirmación que hacía nuestro buen doctor Humberto Maturana respecto a que en realidad lo real es el resultado de nuestras atribuciones de lenguaje, pero al mismísimo tiempo, lo subjetivo, lo que nos ocurre en los sujetos, que es una manera de interpretar la realidad, nos permite relacionarnos, pero no modifica a la realidad. Del mismo modo, y recuerden esta afirmación por favor, del mismo modo que el sistema nervioso en realidad es ciego a lo que ocurre fuera de él. Solo está atento, solo puede estar consciente, para decirlo entre comillas por ahora, de sus propias perturbaciones. Perturbaciones que ocurren en sintonía con el ambiente, pero que no van más allá. Muy bien, entonces les voy a contar una pequeña historia, brevísima, pero que a mí me resulta fascinante porque tiene que ver con algo que vino después de la continuación, como continuación de aquella historia que les narré respecto a qué terminó separándonos del resto de nuestros animales y sobre todo de nuestros primos primates. Y yo hablé de la oposición del pulgar, hablé de la visión binocular, de la marcha bípeda, del caminar erguidos, etc. Y no señalé una, porque me parece la base de todo esto otro que viene acá, que es el aumento de nuestra capacidad craneana. La caja craneana de aquí adentro contiene tantos centenares de miles de millones de neuronas como ningún otro cerebro animal. No crean, por ejemplo, que el elefante tiene un encéfalo más grande que el nuestro. No, es más pequeño que el nuestro. Podrá tener el cráneo mucho más grueso, pero no el cerebro más grande. No tiene que ver con eso, sino con la cantidad de pliegues y circunvoluciones que allí adentro hay. Eso permitió, y contamos el inicio de esa historia, para mí fascinante la vez pasada, eso permitió, digo, que este sistema nervioso cada vez más elaborado, cada vez más complejo, cada vez más diversificado y cada vez más plástico, plástico en el sentido de maleable, modificable, flexible, pudiera interactuar no solo con situaciones externas, sino también con sus propios estados internos. Entonces, aquí viene la historia que yo podría llamar surgimiento del lenguaje. ¿Y qué significa surgimiento del lenguaje? Que fue el resultado de un desarrollo paulatino, lento, pero siempre progresivo, que ocurría de modo espontáneo a través de la interacción. Por ejemplo, algún antepasado mío, probablemente mi tatarabuelo, andaba todavía colgado de las ramas, se rascaba con las manos por encima de la cabeza, estaba todo peludo y no sabía hablar. Pero sí podía sobrevivir. Y para sobrevivir reconocía un montón de fenómenos del ambiente que lo rodeaba, porque reconocerlos le iba a significar la diferencia entre la vida y la muerte. Y entonces puede distinguir entre animales predadores, aunque no conozca ninguno de esos vocablos porque no existían, versus animales a los cuales puede predar él y comérselos. Y esa tremenda distinción era la misma distinción que entre la vida y la muerte. De estos animales huimos, a estos otros los perseguimos. Esto es una fruta y me la puedo comer, esto es una piedra y no me la puedo comer. La puedo arrojar para jugar, para molestar a un semejante o hasta para atacar a una presa. Aunque no tenga, insisto, todas esas palabras. Lo que tengo son prácticas, son conductas. Pero mi sistema nervioso está creciendo, creciendo, creciendo durante varios miles, decenas de miles de años, hasta que con el tiempo comienzo a hacer pequeñas, muy rudimentarias asociaciones. Veo un animal, escucho su gruñido y soy capaz de imitarlo. Y cuando imito su gruñido, ha nacido la primera palabra en el habla humana. Y la primera palabra fue siempre imitativa. Es decir, el surgimiento del lenguaje tiene como etapa 1 la imitación de lo externo. Algunos dicen que esta es también la raíz del arte, ¿no?
la imitación y en lo posible la representación de lo externo. Bueno, esa imitación de lo externo, poniéndose un poco más complicado en el lenguaje actual, se llama onomatopeya. ¿Y qué significa onomatopeya? La representación verbal de un sonido que existe en la realidad. Como por ejemplo decir wow en vez del ladrido de un perro. Eso sería la onomatopeya del ladrido de un perro. Ahora bien, la imitación es en realidad entonces la suma de un sonido más un hecho, que debo ponerlo entre comillas porque esto es una atribución nuestra, entre un hecho externo. Hay un animal allá afuera que tiene un sonido. Yo puedo representar ese sonido y con el tiempo basta la representación de ese sonido para que mis congéneres, mis compañeros de clan, de tribu, puedan reconocer que estoy nombrando a ese animal. Lo estoy señalando con el sonido. Y por supuesto también lo puedo señalar con el cuerpo. Puedo decir wow allá o grr acá. Y por eso este dedo se llama índice, ¿no? Porque es el que indica. Es el que señala alguna dirección. No es casual el hecho de que juntar sonido más observación de lo externo se transforme con el tiempo en la primera voz humana. Es decir, en la primera vez que a través de la voz se comienza a representar algún hecho externo. Por lo tanto, primera etapa, imitación. Pero con el tiempo, muchas de las cosas que veo allá afuera, no puedo imitarlas propiamente tal, pero ya mi sistema nervioso se ha especializado, se ha diversificado de tal manera que puede producir varios sonidos distintos. Puede producir gruñidos, aullidos, imitar siseos, silbidos, crotorar, parpar, ladrar, maullar. Hay una cantidad de sonidos, todos de la naturaleza, que puede producir. Y en ese caso, cada una de estas representaciones que hago de lo de afuera viene a nombrar a algo que allí hay afuera, a una cosa. ¿Por qué digo cosa? Porque cuando surge el lenguaje ya organizado, ya estructurado, varios miles de años después, las primeras palabras que van a surgir siempre van a ser sustantivos. El primer elemento gramatical, algunos sostienen que los elementos gramaticales son 9. Ya los revisaremos si nos da el tiempo. Pero el primero es siempre el sustantivo, el primero que se aprende. ¿Por qué? Porque los sustantivos son los nombres de las cosas. Y lo primero que hay para una mente humana en el entorno son cosas, objetos. Si el niño quiere tomar leche, no le va a decir a su madre, oh madre querida o digna progenitora, ¿podrías tú por favor facilitarme un sorbo de leche? En realidad va a decir leche. O más simple, teta, papa. Lo que ocurra en su práctica familiar incluso. Si tiene alguna necesidad intestinal, no va a decir, por favor, condúzcanme al retrete. Va a decir caca. Eso es todo lo que va a hacer. Y van a ser sustantivos, es decir, solamente cosas. Pero después puede ir ocurriendo, e irá ocurriendo sin duda, que esas cosas tengan cualidades, tengan accidentes. La leche está ácida, o está fría, o está caliente. El agua, tal vez el agua del baño, está muy fría, o está tibia. Está agradable o desagradable. Y entonces surgen las cualidades de estas cosas. Y esos van a ser los adjetivos. Grandes elementos del lenguaje. Las cosas y sus características. Lo que más se va produciendo aquí es una interacción porque los adjetivos vienen a ser casi los apellidos de las cosas en su existencia en el mundo. Es como si dijéramos, las cosas tienen accidentes o tienen variaciones y los adjetivos son las variaciones de esas cosas. Una vez que dominamos parte de esta noción de que hay cosas y que tienen ciertas maneras de ser o de existir, puede ocurrir que empecemos a hacer algunas acciones con estas cosas. Empujarlas, jugar, recibirlas, comer, llorar por ellas, pedirlas, en fin, empieza a aparecer la representación de las acciones humanas. Y eso es el verbo. Esos son los verbos. Por lo tanto, el orden de surgimiento del lenguaje, que después dejaré de llamar lenguaje y llamaré lengua, el orden del surgimiento del aprendizaje de una lengua, tiene relación directa con esta secuencia.
las cosas, sus características y las acciones que se hacen con ellas. Y estos son los componentes de todo pensamiento. Uno piensa en términos de cosas, sus condiciones y las acciones que pueden hacerse con ellas. Es muy interesante porque estos son los únicos elementos gramaticales que sí podrían constituir materia de pensamiento. Los otros son solo elementos gramaticales per se. Por ejemplo, las preposiciones. ¿Se acuerdan de las preposiciones? A, ante, bajo, ¿qué más se decía? De, desde, en, entre, hacia, hasta, para, por, según, sin, sobre, tras. Por lo menos eso es lo que me decían repetir en el colegio. Esas son solo algunas de las preposiciones. Hay otras preposiciones que son compuestas. Pero da lo mismo. Fíjate que tú no piensas en términos de preposiciones, ni piensas en términos de artículos, ni piensas en términos de conjunciones, i, o, e, ni piensas en términos de contracciones, como al o del. Claro, no piensas en esos elementos. Estos son los componentes sustanciales del lenguaje y los otros son accidentes completos de estos elementos sustanciales del lenguaje. Ahí ya nos estaríamos yendo hacia la formalidad y el formalismo del estudio del lenguaje. No es lo que andamos buscando. Recuerden que yo ando buscando las posibilidades que tenemos nosotros, merced a esta facultad humana, la del lenguaje, de interactuar con la realidad, más bien con lo real o con nuestras nociones de eso. Cómo nos construimos un mundo, esa es otra manera de decirlo. Y cómo participamos en ese mundo. Pues bien, este lenguaje que va surgiendo y que surgió así en la humanidad, se puede observar surgir de la misma manera en un bebé. Los niños lo primero que hacen es tener sonidos guturales que imitan. Luego nombrarán cosas. Luego nombrarán condiciones de esas cosas. Tete, yico, tete. Y después de yico, tete, podrá decir quiero el delicioso chupete, quele, rico, tete. Interesante porque inevitablemente puse otro elemento aquí. Los primeros pensamientos son en tercera persona, no en primera persona. No se dice yo quiero, se dice el niño quiere, o Pepito, quele, rico, tete. En todos los idiomas. ¿Por qué? Porque da la impresión de que la noción de yo va surgiendo después, cuando es posible la reflexión y la autoobservación. Incluso desde el contemplarse en un espejo hasta tener percepción y propiocepción y capacidad de interactuar con los otros. Y en esa interacción con los otros vamos conociendo nuestros propios límites, incluso físicos. Y al conocer esos límites, incluso físicos, nos delimitamos, aquí la redundancia es intencional, nos delimitamos, es decir, construimos una frontera de nosotros mismos y eso es el nacimiento del yo. Por eso es que las primeras frases son en tercera persona. El niño, Pablito quiere. Pero lo que queríamos mostrar es que lo que ocurrió en el desarrollo de la humanidad es lo mismo que le sigue ocurriendo a cada niño varias decenas de miles de años después. Eso es lo que algunos teóricos llamaron de modo muy complicado, diciendo la ontogénesis recapitula la filogénesis. Lo que traducido a castellano significa el desarrollo de un individuo es capaz de repetir, y de hecho repite, la gestación de toda la especie. Eso se dijo en biología, y aquí está aplicado al desarrollo del lenguaje. Se dijo en biología porque nosotros fuimos primero una célula que después se multiplicó hace millones de años, célula que después comenzó a desarrollar un flagelo y que después se podía mover y que finalmente fue anfibio y luego salió del agua y vivió en tierra y terminó siendo mamífero y etcétera, etcétera. Toda esa evolución es la misma que el bebé sigue durante los 9 meses del útero materno. Comienza por ser una célula, se multiplica, después pasa a ser casi una ameba, después viene a ser un pirigüín nomás, y este pirigüín todavía es anfibio hasta que nace y después gatea, después se encumbra, después termina siendo una clase acá. Lo bonito de todo eso, a mí me parece muy bonito, me parece hermoso, es que esta lógica de partir de lo más gutural, que es la imitación, hasta lo más elaborado, que son las frases abstractas, y esa es la facultad del lenguaje en su pleno apogeo, siempre sigue la misma secuencia. Por lo tanto, uno podría decir que aquí la cultura sí copió a la naturaleza en su devenir. Que la secuencia en la que se produce este maravilloso fenómeno cultural que es el surgimiento del lenguaje
está inspirado directamente en la secuencia que sigue el desarrollo en la naturaleza. Y no sería casual, porque en realidad el lenguaje no depende de una especie de entelequia abstracta que tengamos en algún lado, sino de una instalación bien concreta y bien material que se llama sistema nervioso central, encéfalo. Por lo tanto, teniendo una base tan material, tan biológica y tan natural, era lógico, era esperable que el desarrollo en este surgimiento del lenguaje fuera también un desarrollo con el mismo perfil de desarrollo de lo natural, evolucionando de lo simple a lo complejo, evolucionando de lo directo a lo indirecto y de lo concreto a lo abstracto. En todos esos ámbitos, el lenguaje expresa nuestra capacidad de irnos distanciando progresivamente de aquello que era la realidad material. Y ahí surgió el error de creer que al distanciarnos de la realidad material, ésta deja de existir. O que la pobrecita sufre porque nosotros le dimos la espalda. Eso no es cierto, eso es una tergiversación del pensamiento de Maturana y de muchos otros lingüistas que también escribieron sobre el tema, que es el hecho de que el que nosotros ignoremos lo real no hace dejar de existir a la realidad, cambia nuestra noción de lo real y nuestras percepciones sin duda, y la cultura es un concepto de acuerdos, sí, pero la existencia de lo físico se produce con independencia de nuestra orgullosa o prepotente participación en ello. Más aún, podemos hacer algunas distinciones que nos permitan reconocer elementos dentro de este surgimiento del lenguaje. Ya contamos cuál sería la dirección de aparición de esos fenómenos. Ahora bien, ¿qué elementos importantes hay que distinguir? Miren esta distinción que a mí me parece elegante porque nos permite comparar elementos. Hay una bella distinción entre lengua versus habla. La lengua, o más bien las lenguas, cada una de las lenguas, es el sistema completo. Por ejemplo, es un conjunto de signos más sus códigos o sus reglas de combinación o su gramática. Por ejemplo, el sistema de la lengua castellana es el conjunto de palabras del castellano más su gramática, que son las reglas de combinación o de uso. No basta con tener un diccionario para decir que se tiene la lengua. La lengua es en realidad una combinatoria de esos signos. La combinatoria puede ser infinita, pero sigue ciertas reglas, como las que nos enseñaron de nuevo en el colegio, ¿no? Sujeto, verbo, predicado. Mi mamá me mima. Juanito juega con caca. Así nos decían, que era la manera que teníamos de reírnos cuando niños de las juventudes comunistas, ¿no? Decíamos que Juanito juega con caca, era así. Pero mantenía la misma estructura. Sujeto, verbo, predicado. Alguien hace algunas cosas con ciertas consecuencias. Vaya, en cambio, el habla es completamente distinta. ¿Qué es el habla? Es el uso individual de la lengua. Es decir, el habla es lo que las personas hacemos con la lengua. Nuestras frases, nuestras producciones, nuestra escritura, nuestra lectura, nuestra interacción. Y sin duda habrá hablantes más diestros y menos diestros, en la medida en que posean más signos y códigos cada vez más elaborados. No es que posean códigos distintos, poseen más códigos, porque los básicos los compartimos todos. Quiero decir, todos sabemos, por lo menos pensando en el castellano, que la oración se estructura como sujeto, verbo y predicado, que en alemán se estructura como tiempo, sujeto y accidentes, que en otros idiomas se estructura merced a plurales que después se van singularizando. Piénsalo, por ejemplo, para el ruso. Pero, en cualquiera de estos casos, el uso individual es un acto. En cambio, la lengua es un sistema. Por lo tanto, los actos de habla son parte del sistema de la lengua. ¿Y de qué estaría compuesta entonces una lengua? Esta primera reflexión es bonita. La lengua sería el conjunto infinito de todos los actos de habla posibles, los que se han producido, los que existen en esta biblioteca de 20.000 volúmenes y los varios millones que podrían seguir existiendo en la medida que los hablantes sigan interactuando y produciendo actos de lenguaje.
El propio Borges señaló por allí que en realidad si uno le da el suficiente tiempo al lenguaje, al habla en este caso, el habla literaria podría producir todos los libros posibles, simplemente combinándose las palabras de modo aleatorio, como si hubiera una suerte de tómbola en el que tú pudieras volver a producir el Quijote, el Kama Sutra, el Capital o el Principito. Que solo habría que esperar la suficiente cantidad de tiempo, dice él. En el fondo, un sistema infinito de signos mezclados según sus códigos o leyes de combinación terminarían acto tras acto lingüístico o acto tras acto de habla por producir todas las realidades posibles, las que existen y las que no existen. Ya vamos a pasar a esa segunda parte, que es casi el concepto de lo irreal o de lo ilusorio y a veces hasta de lo poético. Pero por favor distingamos lengua versus habla. Y entonces, quien tiene un habla más compleja tiene sin duda mayor dominio de signos y mayor combinatoria de códigos. Vamos a hacer una segunda distinción que a mí me parece fundamental también. La primera la voy a dejar puesta ahí para que se vea después cuál es el mapa que estamos diseñando. Lengua versus habla. Lengua es el total, habla es el particular. Lengua es el sistema, habla es el acto o el uso. Pero hay otra fundamental también y que tiene que ver con cómo utilizamos el lenguaje. Miren, hay una distinción muy bonita, yo la encuentro muy bonita, que es la que hay entre denotación versus connotación del lenguaje. La denotación es el significado, lo voy a llamar así para que sea simple, básico de una palabra, por así decirlo, el significado de diccionario. En cambio, la connotación, más bien las connotaciones, porque esto es plural, son los significados más psicológicos o más personales o más culturales de una palabra. Dicho de otra manera, la denotación de un término es su significado en el diccionario. La connotación es lo que significa para algunas comunidades hablantes diferentes y a veces hasta para un individuo solo. Podríamos dar un ejemplo bastante corriente. Miren lo que significa en este caso, por ejemplo, la palabra militar. A nivel de denotación, militar siempre va a denotar a un miembro de las Fuerzas Armadas. Eso sería una definición de diccionario. Pero las connotaciones de la palabra militar van a ser distintas para un uniformado, para quien un militar significará algo particular, para la esposa de un militar, para el otro militar que está en el bando opuesto y que es el enemigo, o lo que podría haber sido el significado de la palabra militar para un torturado por los militares en una dictadura. Ni siquiera ese torturado o esa esposa dejan de entender que la primera noción de militar es denotativa, miembro de las Fuerzas Armadas. Solo que este los considera colegas, esta lo ama, este lo quiere matar, este tal vez lo detesta o lo teme. Ya. Esos son los significados psicológicos de las palabras. Usé una palabra que podría desembocar en elementos negativos para algunos. Miren otra cualquiera. Uno podría pensar, una de las palabras más famosas del idioma, madre. ¿Qué es una madre? En la denotación, madre es siempre la progenitora de una criatura en relación con esa criatura. Esa es la relación biológica que una madre tiene con su criatura. De hecho, a la madre la define la existencia de una criatura que es fruto de su propio vientre. ¿No? Sí. Esa es la denotación. Sí, pero alguien podría decir... podría decir que Tsitsipas es una madre para el tenis. Lo que no quiere decir que Tsitsipas haya parido raquetas, ni haya producido raquetas por entre sus muslos. Ni siquiera es, ¿cómo se llama? ¿Grand Willy la figura? Ni siquiera en ese caso. Lo que estamos diciendo ahí es que la palabra madre parece que también tiene unas connotaciones. Como alguien la puede respetar, o madre hay una sola, no significa lo mismo madre en el tango que madre para un huérfano. ¿Se fijan? En cualquiera de esos casos, si decimos el río se salió de madre, no queremos decir que las aguas quedaron huérfanas.
No, lo que queremos decir es que se salió de su cauce, de su lecho, porque la madre podría ser el cauce o el lecho por el que transcurre la vida simbólica de alguien. Bueno, esas son las connotaciones. Pueden ser justas o injustas, equivocadas o acertadas. Más bien, lo que son es simplemente interpretaciones personalizadas, culturales o psicológicas de las denotaciones. Alguien me podría decir, si lo está siguiendo como idea, y yo tendería a estar de acuerdo, que la denotación es más bien objetiva y que las connotaciones son más bien subjetivas. Yo creo que ahí se distingue perfectamente. Solo que no estamos queriendo despreciar lo subjetivo, ni mucho menos. Creemos que las connotaciones, la subjetividad, es lo que le otorga la belleza, la poesía y la literatura a la lengua. Si no, esta se transforma en un mero formalismo sonoro y escrito que no va más allá de sus propios límites. Estas connotaciones son infinitas. Las denotaciones son finitas y están en el diccionario. Hay otras lenguas. Podría ser, por ejemplo, el conjunto de las señales del tránsito, más su significado y su combinatoria. El conjunto de las señales de banderas que se hacían en los barcos, más sus posiciones relativas. Una cantidad de cosas, hasta la vestimenta puede ser una lengua, decía Roland Barthes, por ejemplo. El modo de vestirse para una ocasión determinada, un acto de habla dentro de la lengua vestimentaria. Yo podría estar, y estoy, con pantalón, camisa, chaleco y corbata. Perfecto, parece que estoy utilizando algunos de los signos de la lengua vestimentaria. Pero yo podría haberme puesto el pantalón en la cabeza, la camisa en la entrepierna y la corbata amarrándome los pies. Y entonces mi habla sería aberrante, a pesar de que estoy usando los signos, porque no los estoy combinando según el código de combinación, que dice que la corbata ha de ir aquí, o a lo sumo te la podrás poner en una fiesta muy entusiasmado bailando cumbia como cintillo. Más usos de la corbata, usos vestimentarios, no serían correctos según esa denotación. Esa denotación de la vestimenta, que es la que dice, bueno, primero se viste así, te guste o no te guste. No estamos diciendo que eso esté bien, solo estamos diciendo que ese es el punto de partida, y tú puedes variar en torno a eso. Puedes variar la longitud de una falda, la apertura de un escote, el apriete de un cinturón, lo ácido básico de un perfume, y esa sería una lengua aromática utilizada como un acto de habla, porque te vas a poner un cítrico en la mañana y un básico en la noche. ¿De dónde salen esas reglas? Bueno, las hemos ido concordando. No es necesariamente así, más que entre los hablantes que decidieron participar de ese acto de habla particular. Un poco más allá, tenemos lengua, habla, denotación y connotaciones. Se fijan que en ese cuadrilátero de elementos ya empezamos a sentir que hay un sujeto que interactúa con otro sujeto o con otros sujetos y que lo que media entre ellos son actos de habla, que este sujeto produce sonidos, o si se tratara de literatura, produce letras escritas o dibujadas, o produce imágenes, produce fotografía o cine. Cualquiera de esos son lenguas. Y produce entonces actos de habla, otros pueden decir signos, para otros sujetos. La interpretación que estos sujetos hacen de estos actos de habla no depende del sujeto que los produce. Son subjetivas, literalmente. Son psicológicas, son culturales. Por supuesto que no va a entender igual la idea de dioses un creyente que un ateo. Significan cosas completamente diferentes, por supuesto. Y además muchas de esas connotaciones son positivas o negativas. Se agrega una valencia de aceptación o rechazo que no es necesariamente nuestro objetivo, pero que sin duda significa también que nosotros estamos creando toda una escala de valores a partir de ese mismo lenguaje. Entonces, si nuestros actos de habla son sucios o vulgares o groseros, la realidad social que vamos construyendo con ellos es sucia o vulgar o grosera, que es uno de los hechos que más lamento de la cultura chilena contemporánea, donde el uso del garabato y de las groserías está enormemente extendido. Pero es más complejo, no es solo la suciedad del lenguaje, es mucho más que eso, es la pobreza de los códigos. Tú no encuentras con facilidad personas capaces de hilvanar frases largas. A lo más van a decir, sí, me cansé, que estaba muy difícil la cuestión, así que ahí lo dejé.
Cuesta encontrar a alguien que dijera, no sé, la situación a la que me tuve que enfrentar era tan dificultosa que no tuve otra oportunidad que resignarme a abandonarlo porque no me sentí capaz de sobrellevar el esfuerzo. ¿Se fijan que ahí no hay ninguna palabra difícil ni complicada? Hay una redacción, una sintaxis más elaborada de alguien que pudiera tener un pensamiento un tanto más reflexivo, menos impulsivo. Muchas veces los psicólogos, por lo menos los que están bien preparados al respecto, pueden, ahí me debo incluir, podemos diagnosticar hasta el nivel intelectual, no solo cultural, de alguien por su manera de hablar. Por supuesto. No estamos hablando solo de las palabras que utilicen. Es fácil imitar para un imitador experto el habla de un narco, de un drogadicto, de un delincuente, de un sacerdote predicando o de un abogado participando en un juicio. Sí, pero eso es una imitación del acto sonoro. No, de lo que estamos hablando es de la complejidad de su lenguaje. El tipo de estructuras sintácticas, las frases que emplee, los conectores a los que acuda, tal como cuando me ha tocado corregir, y han sido centenares de veces, la tesis de algún estudiante que se vaya a graduar, basta con leer la primera página para saber si el estudiante piensa bien o piensa mal. Lo siento, no es un prejuicio, es un análisis técnico de actos de habla. Tú puedes saber por esas frases y rápidamente, además, distinguir, aunque él no lo mencione, cuáles frases son suyas y cuáles están copiadas de otros textos. Porque tienen otra sintaxis. Y de inmediato, si tú eres experto en ese tema al menos, lo vas a reconocer. Una buena manera de comprobarlo después es hacerle preguntas sobre esos textos que no son suyos. Y te vas a dar cuenta que no utiliza ninguna de las palabras que utilizó en el texto. Es decir, es casi una prueba de la blancura gramatical. Lo mismo pasa con un autor. Por eso es que uno de los grandes derechos del lector es abandonar un libro a las 10 páginas si no le convenció. Por supuesto, porque uno está haciendo evaluaciones lingüísticas también. Y algunas de esas son preferentemente subjetivas en términos de preferencia. Me gusta como lo dice. Me desagrada como lo dice. Lo dice con riqueza, lo dice con pobreza. En cualquiera de esos casos, más que un juicio valórico, lo que estoy dando es una notificación de aceptación, de placer. Yo disfruto el lenguaje de esta persona y sufro el habla de esta otra persona. Bien, si ha de avanzar un poco más, uno podría decir entonces que la cultura surge como una combinación de hablas. Que toda la cultura viene a ser el resultado de las diferentes hablas que son menciones de la realidad. La cultura vendría a ser el depósito, el depositorio de todos los actos de habla que la producen. Y en ese caso hay por lo menos 3 productos principales para una cultura desde el habla, que son las manufacturas, el conjunto de objetos producidos por una civilización o una sociedad determinada y que tienen un valor simbólico dentro de esa sociedad. Las sociofacturas, el conjunto de agrupaciones o de entidades humanas o de organizaciones que existen dentro de esa misma sociedad. Y las ideofacturas, o el conjunto de nociones, lenguajes, pensamientos, ideas, teorías, doctrinas y hasta religiones que surjan dentro de ese orden social. En esos 3 niveles, uno más material, otro más personal y otro más abstracto, pero los 3 interactuantes, se produce una cultura a través de los actos de habla. No es materia para hoy, solo lo estoy anunciando. Siempre me pasa en una clase que anuncio la siguiente. ¿Pero qué voy a hacer? Para mí todas estas cosas están encadenadas y una conduce a la otra. Pero me falta despachar la otra parte de esta propuesta que era la clase de hoy, que es cómo el lenguaje permite construir las realidades o lo real. Si las culturas son el resultado de actos de habla múltiples y combinados, que por recursividad, es decir, de tanto repetirse, se van transformando en actos compartidos, comunes, entonces la cultura son actos de habla comunes, compartidos. Digo compartidos y comunes para sembrar para el futuro la idea de comunicación, que es lo que vamos a pronto tener que desarrollar como resultado de este intercambio de hablas dentro de una cultura que es un entorno, un verdadero sistema autopoiético de segundo orden, como entendería perfectamente Maturana. Pues bien, si ya pasamos del surgimiento del lenguaje a por lo menos la aparición de las culturas, uno podría decir, bueno, ¿pero qué es lo real?
Yo creo que lo que más gráfico se me ocurre para mostrárselos es una especie de dibujo inventado, ¿eh? Yo voy a suponer que esto que dibujé aquí es el universo. Lo voy a poner entre comillas. Este es el universo. Todo lo que existe. Dentro y fuera de él estamos nosotros. Y que este universo es sin duda un universo material. Aunque lo material a nosotros nos pueda resultar invisible. Aunque lo material podamos no verlo. Es decir, los rayos ultravioletas no los vemos. Y sin embargo existen. No solo existen, nos pueden hasta dejar ciegos. Nos pueden dañar. Nos pueden quemar otro tipo de radiaciones, los infrarrojos. Ni los infrarrojos ni los ultravioletas son perceptibles para la retina humana. Y sin embargo están allí, son parte de la longitud de onda. Hay por supuesto sonidos que nosotros no entendemos porque son ultrasonidos, pero que el perro sí distingue perfectísimamente. Y otros animales que tienen una capacidad de distinguir lo sonoro mucho más amplia que la nuestra, aunque no distingan otros fenómenos que nosotros sí reconocemos. Bien, eso por así decirlo es la existencia de lo material, el universo. Miren dónde aparecería el lenguaje, que ya lo vimos surgir, ya narramos su desarrollo. Se darán cuenta que esta es una clase así, es una petulancia. O sea, en apenas 30 minutos despaché una historia que tiene por lo menos 20 o 30 mil años de desarrollo. Pero bueno, si quisiera yo mostrar cuál es el lenguaje, yo podría decir que este mundo, este universo es representado por el lenguaje. Entonces hay un segundo nivel de representación de ese lenguaje. Pero cuidado, este universo es continuo, es decir, en él están todos los grados, todas las medidas, todas las unidades, todos los números, todos los colores, todos los sonidos. En el lenguaje, en cambio, faltan enormes zonas. Esta segunda representación del lenguaje es claramente discontinua. Esta es continua, la realidad, por así decirlo, la realidad material, pero el lenguaje, que vendría a ser este, es una realidad discontinua. Por ejemplo, sabemos que la gama de colores que nosotros distinguimos alcanza a 20 colores. 50 colores si eres muy culto. Pero no pasa de ahí. Tenemos 50 palabras en el idioma para nombrar colores. Pero la gama de colores es infinita. ¿Cómo lo hacemos? Generalmente lo hacemos por comparación. Y entonces nosotros podemos decir que hay rojo, verde, azul, amarillo, violeta, naranja. Cuando decimos violeta ya estamos comparando con una flor, ¿no? Cuando decimos naranja estamos comparando con una fruta. No importa, en algunos otros idiomas el naranja deja de llamarse naranja y tiene un nombre específico. Pero en inglés se sigue llamando naranja también. Bien, en italiano también. Y cuando empiezas a revisar te vas a dar cuenta que algunos podrán saber lo que es el magenta y podrán saber lo que es el cian. Claro, los que vengan del mundo de la imprenta, por ejemplo, dado que es una parte frecuentísima de la tetracromía. Y algunos podrán saber lo que era el azur o el gules. Son mucho más difíciles porque esos son otros nombres para los colores y que provienen de la heráldica. Tiene más o menos 1300 años ese acto de habla que denominó con esos colores. Complicado, porque en realidad esos son nombres casi culturales. Sí, pero ¿y cuando Serrat cantando a Miguel Hernández, recuerda el verso de Hernández que dice un brío por la pena casi bruno? Bruno ahí no es un nombre de pila. Bruno significa oscuro, casi negro. O moro, que para muchos significó también negro, todavía significa en el idioma. Café moro es un café mezclado con una porción de negro que lo aproxima al negro sin ser exacto. Y mira, y empiezan a aparecer los matices y los colores. Ya, pero es más que eso. Si tú miras aquí, la representación que el lenguaje hace de la realidad es pobre. De hecho, es mucho más pobre que lo que la hice. Fui muy generoso con el lenguaje. El lenguaje es mucho menos. Tiene muchas menos maneras de denominar a lo real. Por ejemplo, puede notarse esta distinción, y esto lo hemos explicado múltiples veces porque es muy gráfico el ejemplo, que en distintas culturas hay distintos nombres para las cosas y que cuando tengas más nombres para las cosas van a existir más cosas para ti. Es conocidísimo el ejemplo de que los esquimales, en particular los que viven en Groenlandia, en sus costas, tienen 22 o 23 nombres para el blanco.
Y seguramente a esta altura ya podríamos demostrar que sus conos y bastoncillos, es decir, las células especializadas que hay en su retina, distinguen físicamente esos 23 tipos de blanco. Porque para ellos es de vida o muerte, o lo fue en el surgimiento de esa cultura. ¿Por qué? Porque era importantísimo distinguir del nombre del blanco para la nieve recién caída, de la cual podrías beber, que la nieve solidificada hecha hielo, con la cual podrías construir, o del hielo quebradizo que todavía tiene el matiz del agua debajo y que no puedes pisar porque te mueres, o del color de un zorro blanco al que puedo capturar, o el color de un oso polar del cual debo huir. Y ahí tienes por lo menos 5, yo no distingo otros, pero habrá, ¿no? Nieve fresca, nieve añeja, hielo de amanecer, hielo de anochecer, etc. Solo figuras utilizo, pero para ellos son nombres exactos. En cambio nosotros conocemos blanco, más o menos blanco invierno y blanco hueso, le decimos. Y de ahí no pasamos, y son solo figuras culturales. Pero al revés, allí donde nosotros apenas distinguimos matices de blanco, y ellos muchos, ellos podrían no distinguir otros fenómenos que para nosotros son evidentes. Nosotros distinguimos camión de bus, de un trole de Valparaíso o de camioneta. Y tenemos palabras distintas para ello. Incluso algunos distinguen marcas o modelos o épocas o años. Y el esquimal solo diría probablemente en su idioma que se trata de una bestia de ojos brillantes y patas oscuras que lleva a las personas que se comió en su vientre transparente. O algo parecido. Se fijan entonces que no es que haya una realidad que coincida con el lenguaje. No, nuestra lectura de lo real es producto de nuestro lenguaje. Y al mismo tiempo es lo que me importa, esta inversión del pensamiento. Al mismo tiempo, nuestro lenguaje es producto de nuestros niveles de interacción con eso que está allí afuera y adentro. Porque en un ambiente donde el blanco es fundamental para la vida, sin duda voy a desarrollar más elementos lingüísticos para denominar, denotar y connotar el blanco. Y así en muchas otras cosas. Los expertos en clasificaciones pueden encontrar diferentes formas, diferentes formatos, diferentes tamaños, diferentes colores, etc. Pero es el lenguaje el que te permite hacer esas distinciones. Ahora bien, ¿cuál es la gracia? Miren el acto de prepotencia o de soberbia que voy a hacer aquí. Gracias al lenguaje, dicen muchos, yo puedo entonces olvidarme de lo material, prescindir del universo, porque tengo en el lenguaje su representación, aunque sea parcial. Y en ese sentido sí tienen algo de razón. Porque miren, gracias al lenguaje, yo todavía podía decir aquí pizarra. Sí, está bien, nos entendemos. Pero yo puedo sacar la pizarrita de aquí, mi pizarrita regalona, la puedo guardar y puedo mencionarle en la pizarra. Y ustedes que me han visto trazar monicacos en la pizarra desde las últimas 10 clases, van a poder recordarla, aunque no esté físicamente presente. Más aún, yo les podría mencionar, ya que estábamos hablando de esquimales, un iglú, y ustedes reconocerlo, aunque jamás hayan tocado un iglú, ni estado adentro de alguno. Les puedo decir en vez de árbol, Baum, y alguien que hable alemán va a entender que seguimos hablando de árboles. Si alguien dice álbero, bueno, sabremos que un italiano va a entender árbol igual que nosotros. ¿Qué es lo que se mantiene en todos estos elementos, aunque sean distintas las lenguas en las que se habla? Italiano, alemán, francés, lo que fuese. Se mantiene el concepto. Miren esto. Concepto, aquello que está concebido dentro de un significado. Por ejemplo, uno podría decir Baum, ya lo dijimos, podría decir tree, podría decir árvore y todos los otros, ya da lo mismo, álvaro. Todos ellos son nombres para el árbol en distintas lenguas. Pero el concepto es el mismo. Sería algo así como el concepto de la arboreidad. Y los lingüistas dicen que eso es lo que hay en una mente, el concepto de la arboreidad. Y que lo que hay en una cultura son las formas de traducir este concepto en palabras distintas. ¿Se fijan la magia maravillosa que eso puede crear? Porque entonces vamos a tener diferentes maneras de referirnos a esa realidad de allá afuera, pero vamos a compartir la misma idea. Y si compartimos la misma idea, aunque sea con otras palabras, es posible la comunicación y el encuentro humano. Esa es la magia
que pueden tener los actos compartidos de habla, es decir, los actos colectivos que edifican la lengua. Porque el lenguaje es una facultad, pero ¿es una facultad de qué? Es una facultad de crear lenguas y usarlas en actos de habla. Es decir, de a partir de una facultad que es en parte física, neurológica, y en parte perceptiva, los seres humanos pueden interactuar con, comillas, lo real, y ese lo real puede incluir al sí mismo, lo que otros en otros idiomas llamarían, por ejemplo, el self, o mesmo en portugués, da lo mismo. El sí mismo, esa noción de que yo soy una entidad, un ser con capacidad de interacción con los demás y conmigo mismo, viene a ser entonces el surgimiento de la conciencia. Porque al final, ¿qué es la conciencia? La capacidad del sistema nervioso para interactuar con sus propios estados, dirían algunos. La capacidad de darse cuenta de que se da cuenta, dirían otros. La capacidad de advertir los límites de tu propio advertir, diría un tercero. La conciencia al final es el depósito que en nuestra capacidad de percibir el mundo deja el impacto de ese mismo mundo, diría yo. Entendiendo la conciencia entonces como aquel conocimiento, fíjense que con significa conjunto, compartido, común, aquel conocimiento que brota en conjunto entre el sujeto que interactúa con el mundo y el mundo que en su perturbación, en su modificación, afecta al sujeto. Por lo tanto, la conciencia es inseparable del mundo y no es cierta la idea de que dejando de pensar en el mundo deja de existir. Eso es un mal uso y Maturana nunca lo quiso decir así tampoco. Se tergiversa, se usa de otra manera. Pero en realidad puede ocurrir que la conciencia, que está formada por los actos de lenguaje acumulados históricamente en un individuo, en su práctica y en su autopercepción, estén formados por actos de habla, por lenguajes diferentes, por lenguas diferentes. ¿Y qué importancia tiene eso? Que tú aprendes a ver el mundo así como el mundo te fue mostrado mediante las lenguas. Y aprendes a ver el mundo y aprendes a verte a sí mismo, a ti mismo. Por lo tanto, te puedes sentir víctima o triunfador. Te puedes sentir alegre o triste. Puedes vivir en el sufrimiento o en el éxtasis, en el frenesí o en la serenidad, de acuerdo a cómo el lenguaje te fue formando y formateando. Formando porque te dio una manera, una silueta del mundo, y formateando porque te mantuvo dentro de esos estrechos límites. Cómo operan las terapias, las consultorías, a veces las guías espirituales y muchos otros actos de despeje de la conciencia de alguien, produciendo mediante el lenguaje enriquecimientos de conciencia. Tal vez todas las terapias, y las únicas terapias posibles, debieran consistir en búsqueda de aumento de la conciencia. Cualquier otra cosa no es más que la imposición de una práctica externa sobre un individuo que tiene menos herramientas lingüísticas. Y eso vendría a ser un acto de prepotencia, no un acto de colaboración lingüística. Una psicoterapia, una consultoría, un proceso de coaching, una guía espiritual, una consejería, un mentoring y varias otras palabras de intervenciones de desarrollo tendrían que ver siempre con búsqueda de conciencia mediante intercambios lingüísticos en un proceso que además necesita una relación interpersonal. Con todos esos elementos podríamos decir que en realidad, entonces, la cultura es la manifestación colectiva de la interacción de las conciencias individuales. Y cuando lo digo así, estoy queriendo decir entonces que todos nosotros, por participar en una cultura, tenemos la responsabilidad de participar de un modo colaborativo porque en ello nos va toda la vida psíquica. Y como nos va toda la vida psíquica, aumentar nuestra conciencia es un imperativo ético. Y para aumentar nuestra conciencia, entre otras cosas, entre varias otras, el desarrollo de nuestra capacidad lingüística debiera ser fundamental. Dime cómo hablas y te diré cómo piensas. Dime cómo es tu acto de habla y yo podré deducir cuál es el nivel de tu pensamiento. Y también a la inversa. Muéstrame tu pensamiento, ponlo por escrito, escribe un poema, una carta, y yo podré saber cuál es el nivel de tu profundidad para captar otros elementos de eso real de allá afuera. Y podremos saber por dónde cojea esa alma en particular, si alguien cree en las almas.
Lo que estoy queriendo decir en definitiva en todo esto es que si lo real lo he puesto entre comillas es porque son nombres que le damos a las cosas. Pero cuidado, una vez que lo hemos nombrado, para nosotros existe. Ejemplo dramático. Hace 600 años la Tierra era plana y cuadrada. Aunque eso no fuese una verdad astronómica, era una verdad cultural. Y así funcionaba la sociedad, la educación, la familia y las conversaciones callejeras, con la idea de que el mundo era cuadrado, plano y finito además. Pasaba esos límites, esos confines, había monstruos, dragones o lo que hubiera. Y en ese caso, aunque haya una realidad objetiva, material allá afuera, nosotros funcionábamos con esa otra noción. Por eso es necesario mejorar nuestras nociones lingüísticas. Por eso es imprescindible que nuestro lenguaje se desarrolle. Por eso leer es más importante que ver. Es mucho más importante. Porque cuando tú ves una imagen, adviertes su significado. Pero solo puedes encontrar sus connotaciones si tú lo lees. Porque si tú lo lees, descubres su sonido interior. Descubres el ritmo con el cual lo decodificaste. Pero además, cuando tú lo lees, estás adquiriendo el concepto. Lo que decíamos, la arboreidad o las diferentes maneras de decir caballo, caballinidad, maternidad. Ese concepto no lo adquieres visualmente, lo adquieres lingüísticamente, verbalmente. Por eso, de los muchos sistemas de signos que los humanos hemos creado, el sistema verbal es el más complejo, el más profundo y el más inteligente. Más complejo porque tiene muchos niveles de interacción. Más profundo porque alcanza muchas capas de la conciencia. Sobre todo esos dos primeros. Es el, por así decirlo, es el artefacto o artificio merced al cual nosotros podemos acercar nuestras visiones distintas de realidad. En ese caso, advertir que tu lenguaje modifica tu percepción y que el lenguaje de los otros modifica la percepción tuya viene a ser un acto también de humildad filosófica o epistemológica. Quiere decir, mi noción de la realidad no tiene más límites que los límites de mi propio lenguaje. Un filósofo no tiene más que la edad de sus propios clichés. Entendido así, entonces, el lenguaje es una facultad empleada y cuando se emplea se transforma en un sistema de comunicación y de encuentro. Pero el mismo lenguaje puede generar doctrinas y puede producir jergas y las jergas separar. Separar porque se especializan tanto que se vuelven estrechas. A mayor ignorancia en el lenguaje, a mayor reducción de la cantidad de palabras, menos ideas en ese cerebro. Será anticuado decirlo así, pero sigo convencido de que los límites de tu lenguaje son los límites de tu pensamiento también.